Buenas noches ya. Buenas noches, efectivamente, sí. Para mí es un placer presentar a Pablo Tobar. Y imagino que para él, y después lo dirá, será un placer también estar aquí. Para mí es un placer porque ha sido profesor mío en mi formación en coaching en Fundación Business School. Sí. Y bueno, pues guardo muy buenos y gratos recuerdos de esa formación con él. Pablo es licenciado en psicología, tiene ese cartel también como muchos de nosotros, ¿no? Voy a coger la nota porque seguro que me olvido de alguna cosa y no me lo va a perdonar. Rápido, que tenemos que ir a cenar, domingo. Es máster en Dirección de Recursos Humanos, ha hecho formación en Harvard, en SADE, en IS. En fin, tiene una formación internacional muy amplia. Es un especialista en temas de liderazgo, en gestión del cambio en las organizaciones, algo muy importante y que tiene que ver tremendamente con el ámbito del coaching. Y trabaja para empresas pues, como Ferrovial, Inditex, Telefónica, Repsol, el Grupo Santander. En fin, podríamos seguir así mucho tiempo, pero tampoco quiero quitarte más tiempo del que bueno, pues ya te he quitado. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Te escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes o buenas noches, como queráis. Es un placer para mí estar aquí. Estoy muy agradecido a la organización por varios motivos. Primero, porque soy murciano, soy de la región de Murcia. Digo región porque los de Cartagena muchas veces no se llevan muy bien, parece, con los de Murcia. No tengo acento de Murcia porque he vivido casi siempre fuera de la región, pero estoy en mi tierra, me siento en mi tierra. Soy de Alcantarilla y me siento en casa. También es un placer porque es una reunión de psicólogos. Y entonces yo soy psicólogo, pero mucha gente no se lo cree que soy psicólogo. Y a veces me preguntan, ¿qué has estudiado tú? ¿Qué carrera tienes? Y les digo, yo soy psicólogo. Y me dicen, ¿pero ejerces como tal? Siempre me preguntan lo mismo. Gente que sabe a lo que me dedico. Entonces esto de la psicología parece que sea exclusivamente el patrimonio de los clínicos o de la psicología clínica. Si no practicas la clínica parece que no seas psicólogo. Entonces, que haya un encuentro en Murcia donde se me llame como coach y que sea un encuentro de psicólogos me parece genial, me parece fantástico y me siento muy a gusto. Entonces, yo estudié psicología, a finales de los 80 empecé la carrera y cuando estaba en segundo de carrera digo, Pablo, te has equivocado de carrera. Entonces estaba de moda, no sé, los ya veteranos aquí se acordarán, estaba de moda Mario Conde estaba ascendiendo al poder en aquel momento. Mi segunda opción en la prescripción universitaria fue económicas, o sea que ya me tiraba para ahí el carro. Cuando empecé psicología siempre quería trabajar en recursos humanos, yo lo tenía muy claro, no tengo ni idea de psicoterapia. Cuando un cliente, antes te he hecho una pregunta a Juan Carlos, y cuando un cliente pues me viene con algún tema que yo creo que es un trastorno, lo derivo a un psicólogo, lo derivo a algún colega que se dedique a la psicoterapia. Y en segundo pensé que me había equivocado de carrera, porque veía a Mario Conde había estudiado Económicas y Derecho, y digo, Pablo, tienes que haber hecho Económicas y Derecho. Y después entré en el mundo de la empresa, y a los años de estar en el mundo de la empresa me dije a mí mismo, Pablo, es una bendición que seas psicólogo. Esta es mi experiencia, digo, porque lo que tienes que aprender de empresa, de empresariales o de gestión de empresa o de derecho laboral es relativamente fácil aprender después, yendo al IS o a ESADE o estudiando o contratando asesores, pero lo que tienes que, los 5 años estudiando, 7 años, porque yo estuve 5 años de carrera, que se hacía entonces, más 2 años que me quedé de profesor ayudante. Me contrataron como profesor ayudante para dar clases de estadística y psicometría. Yo era de estos que les gustaban los números. Y esos 7 años de estar en la facultad, en la Universidad Autónoma de Barcelona, es algo que si no lo haces entonces cuando eres joven, yo creo que después no lo puedes hacer. Y esa base me sirve muchísimo ahora para poder trabajar como coach. Y además me diferencia con respecto a otros colegas que no son psicólogos. Yo no creo que sea intrusismo lo que hay en la profesión del coaching, yo no creo que sea patrimonio de los psicólogos. Yo creo que lo que hay que evitar es la mediocridad, y hay psicólogos mediocres y profesionales no psicólogos mediocres, y hay coaches que no son psicólogos y que son muy buenos. Para mí el más conocido, el más famoso en lo que yo me dedico, que es coaching ejecutivo, es un americano que se llama Marshall Goldsmith,
y él no es psicólogo, entre otras cosas porque en España la psicología empezó en el año 68, no sé si lo sabéis, pero los primeros licenciados en psicología fueron a partir del 68 y eran en las facultades de Filosofía y Letras, sección Psicología. Entonces yo no entro en estas disquisiciones, en estas discusiones, pero sí sé que me es muy útil ser psicólogo para trabajar como coach. Hecho esta introducción, voy a tratar de compartir con vosotros. Cuando Domingo me invitó para estar aquí, dije, ¿yo qué cuento en un congreso de coaching y psicología que esté relacionado con las dos cosas? Sobre coaching creo que puedo contar muchas cosas, pero vinculado a psicología, digo, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? Y la verdad es que he traído lo que nosotros hacemos. Yo soy socio de una empresa que se llama Adventure, somos 3 los socios, más 8 profesionales más, repartidos en Madrid, Barcelona y Valencia. Y vengo a compartir con vosotros lo que hacemos, lo que yo creo que hemos desarrollado o hemos llevado de la psicología al coaching. Os pongo primero, a ver si esto funciona. Tiene que estar en on para que funcione ahora. Este es el texto más largo, es la transparencia que tiene más letras. Pero yo creo que es importante que hagamos una definición. Yo me dedico al coaching ejecutivo. Y entonces, en el coaching ejecutivo, lo primero es una definición. ¿Y qué es para mí el coaching ejecutivo? Y esta definición vas sacando de aquí y de allá, entre otros del maestro Leonardo Wall, que se ha ido a dormir ya, me han dicho. Y entonces, para mí, para nosotros, para varios de nosotros, el coaching ejecutivo es un proceso experiencial de desarrollo y transformación de un líder. Y digo transformación, a mí me cuesta decir estos palabras y pensar que nosotros nos dedicamos a transformar, pero yo considero que hacemos transformación y es lo que vengo a compartir con vosotros. De un líder, porque trabajo en el entorno empresarial, aunque desde mi punto de vista somos todos líderes, aquellos que somos responsables de nuestra vida somos líderes, en el que se construye su carácter. Construimos el carácter. Hay una definición de liderazgo que me gusta mucho, que dicen que el liderazgo es una combinación potente de estrategia y carácter. Pero si te has de quedar sin una de las dos, quédate sin la estrategia. Hay un animal de Dios por ahí suelto, yo creo que ya está jubilado, que se llama Mike Tyson, que es un boxeador también de finales de los años 80, maltratador, un animal, un pedazo de animal. Y sin embargo dijo una frase que él no se da cuenta de la profundidad que tiene, cuando a principios de los 90 se cargaba a todos los contendientes en el primer asalto y de repente apareció uno que se llamaba Mayflower, me parece que era Mayflower, o uno que era diferente a los demás. Y le dijeron a Mike Tyson, este es diferente, con este lo vas a tener mucho más difícil porque este tiene un plan. Y el animal dijo, todo el mundo tiene un plan hasta que recibe el primer puñetazo. Y es verdad, tiene una profundidad esa frase, que yo creo que él no es consciente de la misma. Cuando la vida nos golpea, cuando en medio de una organización la tensión que viven los directivos sufren frustraciones, tensiones, momentos de estrés importantes, ¿qué es lo que le queda a esa persona? Y lo que le queda es el carácter. Y eso es lo que yo creo que trabajamos con el coaching ejecutivo. Sus competencias y habilidades para conseguir objetivos extraordinarios, tanto a corto como a largo plazo. Es un proceso que se basa en una confianza y respeto mutuo, imprescindible, se conduce mediante interacciones uno a uno, aunque existe coaching de equipos, pero el coaching ejecutivo es uno a uno, y es guiado por datos y conocimientos que se obtienen desde múltiples perspectivas. La verdad es que yo le llamo diagnóstico, a partir de ahora lo voy a llamar medición o medir, pero yo creo que por deformación profesional del mundo de la psicología le llamamos diagnóstico, se hace un diagnóstico previo. Y es un proceso en el que hay 3 partes. Hay un patrocinador, una empresa, una organización, hay un directivo que es el cliente y estamos nosotros, está el coach. Y las 3 partes trabajan de modo coordinado y asociado, que no es fácil por el tema de la confidencialidad, pero es necesario y se puede hacer. Y para alcanzar un impacto positivo y extraordinario para todas las partes. Es un pedazo de definición, pero a mí me gusta saber a qué nos dedicamos. Y básicamente lo que hacemos es desarrollar nuevos hábitos en el cliente. Y los hábitos no es más que una conducta o un comportamiento que ya está integrado, que está automatizado. Y para nosotros eso requiere antes un cambio en el mindset. No sé cómo traducir esta palabra, es como la de insight o otras. Awareness aún es... Pero el mindset sería, en español,
se traduce como cosmovisión, pero no sé, me parece como muy... Es como la mentalidad o la lógica de acción o el sistema operativo con el que funcionamos. Tienes tú una frase, Domingo, en tu email, en tu firma, que es de Epicteto, y Jung tiene una muy similar, que es que la vida no son las cosas que nos ocurren, sino cómo nosotros interpretamos lo que nos ocurre, cómo interpretamos todo aquello que nos ocurre. Y eso depende de nuestro mapa, también le llaman los de la PNL, de cuál es el modelo con el que funcionamos. Cuando yo, después de hacer una carrera en recursos humanos, hace 8 o 9 años me planteo dedicarme al coaching profesional con ejecutivos, digo, yo no quiero solamente dedicarme, que ya es importante, a desarrollar habilidades como la empatía o la gestión de conflictos o cómo comunicar mejor, porque yo creo que eso es más enseñar que hacer coaching. Digo, yo lo que quiero es trabajar con la transformación de esas personas. Porque una vez tú transformas el mindset de esa persona, ellos ya aprenden todo lo que tienen que aprender. Cuando la mayor parte de mis clientes son, honestamente lo digo, son gente más inteligente que yo. Son gente muy preparada, muy brillante. Cuando esas personas no tienen las habilidades que deben tener o que deben tener para desempeñar la responsabilidad que tienen en condiciones, no es porque ellos no quieran, sino porque su mindset no les ha llevado a desarrollar eso. Y ese es el enfoque con el que trabajamos nosotros. Esto es cómo hacemos nosotros el proceso de coaching, es el esquema muy básico. Hay un inicio que hay una definición de objetivos y acuerdos que se hace a 3 bandas con la compañía. Después empezamos el proceso con el cliente y el diagnóstico o medición. Nosotros lo que hacemos es utilizar 2 diagnósticos fundamentales, hay más pero fundamentales. Uno es un 360 grados, que se utiliza mucho en el contexto corporativo, aunque este es una herramienta especial para desarrollo del liderazgo. Y después hay un diagnóstico que le llamamos GLP, que significa Global Leadership Profile, y es de lo que os quiero hablar, perfil global de liderazgo, que lo que mide o lo que evalúa es cuál es el mindset del cliente y cómo puede transformarlo para mejorar de manera radical, para transformarse. Y trabajamos con esa metodología. Y después vienen los feedbacks correspondientes, las sesiones de profundización, hay una serie de informes entre el cliente y nosotros, y viene un cierre que también está la compañía presente. De nuevo se realiza a 3 bandas. Proceso básico. Esto puede durar, hay un contacto permanente entre el cliente y nosotros, y esto puede durar fácilmente un año. 10, 12 sesiones y un año de trabajo. Solo para dar una referencia de lo que hacemos nosotros. Entonces, ¿en qué consiste liderar hoy en la alta dirección? Pues la verdad es que estamos en un mundo que se le llama VUCA. VUCA, no sé si habéis oído hablar. ¿Habéis oído hablar de lo de VUCA? VUCA es un entorno que sale en Estados Unidos, en las escuelas de defensa, en el entorno militar, para definir al mundo con el que nos encontramos después de que cae el telón de acero, después de que desaparece la URSS, que se cae el muro de Berlín. Entonces, la inteligencia de Estados Unidos dice, pasamos de un mundo bilateral, donde el enemigo era conocido, a un mundo multilateral, donde es mucho más complejo actuar. Y entonces dijeron, la VUCA son las iniciales de volatilidad, de incertidumbre, que en inglés es uncertainty, de complejidad y de ambigüedad. Ese es el mundo en el que estamos. Y es el mundo en el que están vosotros y también los directivos que dirigen grandes compañías en este país o fuera. Todos nosotros. Entonces, yo os pongo un ejemplo. Una participante de un programa que hacía yo en Alemania, en BASF, en la Universidad Corporativa de BASF, una señora de unos 50 y pico años, decía, y es un ejemplo del mundo VUCA, cuando yo era adolescente, las mujeres que queríamos trabajar, hablo de Alemania, las mujeres que queríamos trabajar teníamos 3 opciones. Dice, bueno, estaba también la de monja, pero esta la descarto. Y decía, o te hacías enfermera, o te hacías maestra, o te hacías secretaria. Y eso a mí, me molestaba, me repateaba. Y sin embargo ahora, mis hijos vienen del colegio, que son adolescentes, y ellos les dicen en el colegio que tienen que prepararse para una profesión, para unas profesiones que no existen aún. ¿Cómo te preparas para un oficio, para una profesión que aún no existe? Eso es una muestra del mundo en el que vivimos.
y es el mundo VUCA. Entonces, lo que nosotros hacemos, lo que yo pongo mucho enfoque en el coaching, es en lo que se llama aprendizaje vertical, el vertical learning. Y el aprendizaje horizontal es el desarrollo de competencias, es mejorar tus habilidades, mejorar tus conocimientos, mejorar lo que se llaman las competencias. Sin embargo, también está el aprendizaje vertical. Y el aprendizaje vertical es totalmente diferente. Es mejorar cómo elaboras e interpretas una situación. Es esencial para poder resolver problemas complejos, donde hay el elemento sistémico es importante. Si yo me acuerdo, vosotros lo tenéis más frescos, yo me acuerdo en segundo de carrera, en psicología evolutiva, que estudiábamos a Piaget y las diferentes etapas de desarrollo cognitivo que se dan en el ser humano cuando somos niños. Entonces Piaget decía que los niños progresivamente van cambiando en la manera en que perciben el mundo. Y eso se estabiliza cuando uno es adolescente o joven adulto. Entonces, investigaciones que han ocurrido después que han continuado con Piaget dicen no, la lógica de acción o el mindset de las personas puede evolucionar durante toda la vida. Lo que pasa es que hay que hacer algo para que ello ocurra, o a veces ocurre de manera traumática. Cuando una persona ha pasado por un cáncer serio y ha sobrevivido, o ha pasado por 3 divorcios, o lo han echado, por uno también puede ser, pero por 3 definitivo, o lo han despedido de 3 compañías, esa persona ya no es la misma que era en el pasado. Dice, he cambiado mi sistema de valores, he cambiado cómo interpreto el mundo. Eso es lo que hacemos nosotros en el coaching, ese tipo de transformación. Es lo que llamamos aprendizaje vertical, desarrollar la complejidad mental e incluye inteligencia emocional de nuestros clientes. Claro, para hacerlo hay que medirlo. Yo tuve, cuando en mi último empleo, digo mi último empleo, la última vez que trabajé como directivo por cuenta ajena, para una compañía. Ahora trabajo para mí mismo. Pues la última vez que fui empleado y estuve en nómina como director de recursos humanos, tuve un coach fantástico, un coach de origen colombiano, pero es de Estados Unidos, y él utilizó conmigo una herramienta que hoy la utilizo yo, que es una herramienta que sirve para medir el mindset, que sirve para medir la complejidad mental, que bebe de la psicología evolutiva o psicología del desarrollo. Entonces, esta herramienta con quien la trabajo es con este hombre. Este es la plaza de correos en Alicante, yo vivo en Alicante desde hace un par de años, y este hombre que está a mi lado se llama Bill Torbert. Bill Torbert es profesor emérito de la Universidad de Boston, y este hombre es el autor de este artículo de Harvard Business Review. Es autor junto con David Rook. Este artículo que se llama 7 transformaciones del liderazgo, que lo tenéis gratuito en Internet, en Google lo podéis buscar, y que es muy interesante. Además, es un artículo de 2005 y en el año 2012 fue incluido en un número especial de Harvard Business Review, que es la Biblia que hablabas antes, es la Biblia del management, fue incluido en un número especial con los 10 artículos que debes leer sí o sí si quieres saber de qué va el liderazgo. Y además es autor de este libro, Action Inquiry. El artículo se lo recomiendo siempre a clientes y el libro no, el libro solo lo recomiendo a profesionales, a quien esté muy interesado. Es un libro bastante duro. Entonces, cuando yo empecé en esto del coaching, a dedicarme profesionalmente, que fue en el año 2007-2008, a empezar a practicarlo, dije, yo soy psicólogo, además de los que toca con los pies en el suelo, de los que enseñaban estadística y psicometría. Digo, yo tengo que, además de decirle al cliente, ¿y esto dónde lo sientes? ¿Y cómo te sientes ahora? Y además de esto, yo tengo que poder medir, que poder tocar cómo podemos transformar y hacer evolucionar a esa persona. Y entonces conocí a ellos dos, a David y a Bill, y me fui a Inglaterra para formarme con ellos y empecé una relación profesional con ellos. Y en estos momentos utilizo esta herramienta, Global Leadership Profile, que lo que nos hace es diagnosticar o medir cuál es el mindset desde el que funciona el cliente. Por ejemplo, aquí os he traído, esto está sacado de un informe de un cliente, de estas 9 lógicas de acción. Antes hemos dicho 7 transformaciones del liderazgo, pero es que los 2 extremos que están en blanco casi no existen en la población. Entonces se trabaja realmente con estas 7 que tienen más colores. Y estas son diferentes maneras de funcionar.
Entonces, la sociedad, el sistema social, la universidad, las escuelas de negocios, la familia, nos preparan para que funcionemos con un modelo mental que aquí tipifican como el de expert o el de achiever, experto o conseguidor, realizador. Si os dais cuenta, el 71% de la población, digamos, es evaluada en ese nivel, la mayor parte de la población. Sin embargo, para poder dirigir una gran compañía, algo muy complejo, en un mundo VUCA, eso es insuficiente. Eso es como ir con unas orejeras puestas así. Es estrellarte constantemente con la realidad. Y entonces, lo que nosotros hacemos es pasarle esta herramienta a nuestros clientes. La herramienta es, como cualquier instrumento de psicología, es aproximado, como se hace en un contexto de coaching, que es confidencial para el cliente, tú construyes con él. Lo que haces con el cliente es contrastar con él si él se ve ahí, dándole documentación, dándole bibliografía, dándole el artículo que he dicho antes. Y entonces, entre lo que nos dice el informe, lo que dice el cliente y mi propia evaluación, después de varias sesiones, hacemos el diagnóstico, la medida de cuál es la lógica de acción desde la que funciona el cliente. Y la mayor parte de directivos, al menos en España, funcionan desde una lógica de acción que es de achiever, y hay algunos que son la de expert. Expert, os pongo un ejemplo, es el dogmático, es el que ve el mundo en términos de blanco y negro. Yo me acuerdo, yo personalmente, con 29 años, trabajaba entonces en temas de compensación y beneficios. Me contrató una compañía alemana en Barcelona que se llama Boehringer Ingelheim. No sé si la conocéis, pero si tenéis hijos seguro que habéis tomado el Bisolbón y también el Farmatón para estudiar. Entonces me contrataron ellos y yo me acuerdo cuando iba como manager de compensación y beneficios, iba al comité de dirección. Y entonces en el comité de dirección, sobre todo yo llevaba los temas de incentivos, de salarios y llevaba los coches de los visitadores médicos. Y era uno de los temas más peliagudos y que generaba más discusiones y al que se le dedicaba más tiempo. Y sobre todo, cuál era el color de los coches de los visitadores médicos, si eran colores básicos o eran colores metalizados. Y ahí estaba yo de pie, delante de estos señores que eran el comité de dirección, y de pie desde mis 2 metros, y yo interiormente los juzgaba, me ponía por encima de ellos. Y decía, pero ¿cómo podéis pasaros con lo que costáis vosotros? Esto pensaba yo. Porque yo sabía el salario de todos ellos, ¿no? y el coste de empresa. Con el coste que tenéis vosotros, que sois además 8, ¿cómo podéis pasaros tanto tiempo discutiendo sobre el color de los coches de empresa? O cuando hablábamos algo del sistema de incentivos y decían alguna cosa que yo consideraba una tontería, yo pensaba, pero ¿cómo puede estar este mendrugo sentado aquí y cobrando lo que cobra? Ese era mi diálogo interior. Y es un diálogo interior de una persona que basa su autoridad en el conocimiento técnico que tiene y que es bastante dogmático y que ve el mundo en términos de blanco y negro. Años después, como 4 o 5 años después, estoy sentado yo ahí. No en Boehringer Ingelheim, sino en otra compañía, como director de recursos humanos. Y además con responsabilidad internacional. Los únicos en el comité de dirección eran mi jefe, el vicepresidente de la región de EMEA y yo. Todos los demás eran guiris de varios países. Y entonces ahí empiezo a darme cuenta de que como algunas discusiones que nos parecen estúpidas o que pueden parecer estúpidas tienen connotaciones importantes para que ocurran las cosas que tienen que ocurrir en ese comité o en ese equipo de trabajo. Y que algunas discusiones absurdas son necesarias para que se produzcan otras cosas que son importantes. Y empiezo a tener una visión más sistémica. Ahí lo que está pasando con mi mindset es que está cambiando. Está evolucionando de expert a achiever o incluso a redefining. Lo tengo en inglés porque traducirlo es un rollo y además los nombres incluso llevan a equívocos. Hay que conocer el contenido de lo que hay dentro de cada una de estas etiquetas. Pero otra manera de ponerlo es esta. Yo no sé si habéis leído o si conocéis un libro que es del mundo empresarial que se llama From Good to Great. En español fue traducido como Empresas que sobresalen, creo. Yo lo leí hace muchos años en la versión original. Y ahí hablaban de un tipo de liderazgo que es el liderazgo nivel 5, que es este que está aquí. Entonces, solamente hay un 10% de los líderes
que puntúan con este liderazgo. Sin embargo, la mayor parte, el 85%, son lo que se llaman conventional leaders, líderes convencionales. Son directivos que funcionan con una lógica de acción expert o achiever. Están totalmente desubicados. Y con la psicología evolutiva, con esta aplicación de la psicología evolutiva, les podemos ayudar. Entonces, los líderes que necesitan grandes compañías hoy, que necesita el mundo hoy, incluso los políticos diría yo, tienen que funcionar desde estas lógicas de acción, el nivel 6, 7 o 8 de las anteriores. Y fijaros que solo hay como un 5 o un 6% de líderes funcionando desde ahí. Una manera de deciros qué es lo que hago yo como coach con mis clientes es, una manera un poco simplificada y quizá frívola, es, cojo señores y señoras que tienen un modelo mental que funcionan desde aquí o incluso de aquí y a través del proceso de coaching trato que evolucionen hacia un nivel o lógica de acción o mindset que funciona desde aquí, que es mucho más funcional para conseguir los objetivos que tienen hoy las compañías multinacionales, pero no solamente objetivos de corto plazo y de cuenta de explotación, sino también objetivos más de como actores o como ciudadanos globales, como empresas que son responsables de hacia dónde va el mundo y hacia dónde va nuestra civilización, con una visión más sistémica y más global de cuál es el impacto de esa compañía y de lo que hace ese directivo en el mundo. Ese es el tipo de coaching que hacemos. Esto es otra manera de verlo. Estos son etapas, lo que he dicho antes, etapas del desarrollo desde el punto de vista de lo que consideramos desarrollo vertical, y el corte crítico está aquí. Estas lógicas de acción para atrás son lógicas de acción convencionales. Son insuficientes como para poder manejar la complejidad que existe hoy en el mundo. Me da igual que sea empresa, que sea una institución o que sea el Ayuntamiento de Cartagena. Ahí ya hay un nivel de complejidad, o cualquier incluso instituto de enseñanza media. Yo también me encuentro, lamentablemente no hay recursos para llegar ahí, pero a veces hablo con profesores o con responsables de enseñanza media y me doy cuenta de lo bien que les vendría poder trabajar con esta tecnología. No está al alcance de ellos hoy en día. Y lo que hay que hacer es este corte, esta transición y pasar aquí. Estas lógicas de acción funcionan como muñecas rusas. O sea, cada lógica de acción trasciende a las anteriores, o sea, va más allá de las anteriores y la incluyen. Es decir, si yo funciono, pongamos como desde una lógica de acción que aquí pone, dejó de funcionar esto aquí, individualist, eso quiere decir que yo puedo funcionar también como achiever, como expert o como diplomat, pero nunca como strategist o alchemist. No es posible para mí, ni siquiera lo entiendo. Es lo que se llama popularmente como ser corto de miras, o que no te da la chaveta más. Es así de sencillo. Lo que pasa es que hoy, gracias a la psicología del desarrollo y gracias a que se aplica al mundo del liderazgo donde es rentable, lamentablemente es así, existe esta tecnología que viene de la psicología y que se aplica en lo que yo considero que es desarrollo del liderazgo. ¿Me explico o estoy hablando? No sé si esto... A veces siento que estoy... Con esta transparencia trato de gráficamente demostrar lo que hacemos. ¿Qué es lo que veis aquí? ¿Qué es lo que veis aquí? Una cara. Exacto. Aquí se ve una cara. Un águila y una copa también. Ok, una águila y una copa. Yo no veo la copa, pero cada uno ve... Esto es como lo del fondo y figura también que ve. Ah, sí, exacto, debajo está la copa, efectivamente. Hay una copa. Una isla, también una isla. Esto es lo que significa funcionar como diplomat. Diplomat es aquel que valora el pertenecer al grupo, que es complaciente, funciona mayoritariamente de esta manera. Y esto es lo que ve el mundo. Sin embargo, si transicionamos, si evolucionamos hacia una lógica de acción posterior, empiezas a ver esa realidad, pero empiezas a ver muchas más cosas. Empiezas a conectar cosas que no son obvias al principio, que no son evidentes. Y sigues viendo la copa,
sigues viendo la cara, sigues viendo el águila, sigues viendo la isla, pero también ves los caballos, y ves la montaña, y ves las cejas, que son las patas de... Entonces, esto es una metáfora de lo que como coach psicólogo hacemos para desarrollar el liderazgo. No creo que lo pueda explicar mejor que esta transparencia. Cuando evaluamos con esta herramienta, con esta tecnología de la psicología evolutiva a un cliente, lo que nos dice es cuál es su centro de gravedad, que es la lógica de acción desde que la funciona mayoritariamente, en mi caso cuando tenía 28 o 29 años como expert, pero también nos dice cuál es la lógica de acción, que es la emergente, y cuál es el fallback, es la de repliegue. Cuando esa persona está en estrés o bajo tensión, ¿hacia dónde cae? ¿Hacia qué lógica de acción se suele ir para atrás? En mi caso, por ejemplo, me voy al expert. Me gusta ponerme de sabelotodo, de arrogante, y me voy ahí y veo el mundo en términos de blanco y negro, cuando estoy a punto ya de que me saquen de quicio. Y esa es la mía de repliegue. Entonces, sabiendo esto del cliente y cogiendo su realidad en la que está inmerso, puedes trabajar con él de manera enfocada a que con sus problemas, desafíos y retos cotidianos pueda evolucionar de acuerdo a ese mapa que nos proporciona la psicología del desarrollo. ¿Qué tres tipos de movimientos se hacen? Muchas veces el cliente no se entera mucho de esto. Esta presentación que comparto con vosotros es lo más técnico que he hecho nunca de esto. Es lo más especializado que he hecho. Yo no les cuento todo esto. ¿Qué tres tipos de movimientos se hacen con los clientes? Todos quieren ir a más. Todos los que quieren ir hacia arriba. Pero primero está el movimiento de consolidar dentro de su lógica de acción. Sí. Aquella que es su centro de gravedad, ¿cómo puede desplegarla más? En su día a día, en el trabajo y fuera del trabajo, en la relación con la familia y con los amigos, con la asociación de vecinos. ¿Cómo puede desarrollarla más? Esa. Otro movimiento típico es la transición hacia la lógica siguiente. Esto es lo que quieren todos. Pablo, de acuerdo, estoy aquí en Redefining, ¿cómo puedo ir al Transforming? Es el objetivo, ¿cómo puedo ir hasta ahí? El problema de lo que estoy explicando ahora, yo creo que en este auditorio no, es que parece que podamos frivolizar. Esto no es un test como el 16PF o como el Minnesota, esto mide el mindset o la cosmovisión del individuo. Transicionar de una lógica a la otra es un tema muy complicado, es difícil, es un arte, es casi algo mágico. Y sin embargo es apasionante acompañar a otra persona en ese camino. ¿Y sabéis qué os digo? Que al acompañar a personas en ese camino, en el fondo tú también estás haciendo el camino. Eso es lo que más me gusta de mi profesión. Yo creo que he encontrado la profesión donde me gano la vida estando permanentemente en proceso de crecimiento personal, de desarrollo personal. Y eso es lo que más me apasiona. Y luego también está entregando hacia atrás. Hay situaciones, por ejemplo, pongamos el director comercial de una gran... Yo tengo como cliente al director comercial de una gran marca de vehículos, de coches, que tenéis todos en la mente. Y entonces, claro, en su comité de dirección, donde él reporta a su jefe, al consejero delegado, está muy bien que funcione con la lógica de acción de Transforming. Pero cuando se va a visitar un concesionario, cuando se va a visitar un concesionario y habla con el taller, más vale que el tipo no se ponga muy Transforming y que baje a otra, ya no solamente con el tipo de lenguaje, sino que pueda conectar y empatizar con la otra persona. Y eso es el integrar entre. Y esos son los tres tipos de movimiento, que esto es pura psicología. Por eso yo vengo aquí a decir con orgullo que aunque nunca he sido psicólogo clínico, no sé ni lo que es un diván solamente de las películas, sin embargo hago psicología. Y por eso vengo aquí a reivindicarlo. Este es Peter Drucker, que también es el padre del management, y él decía, no lo he encontrado en español, él decía que el peligro más grande en los tiempos de turbulencia, y estamos en tiempo de turbulencia como nunca antes, lamentablemente la actualidad además nos lo pone sobre la mesa, a ver quién es el guapo que gestiona los retos que tenemos con el terrorismo yihadista, que le llaman, pues en momentos de turbulencia no es la turbulencia el peor problema, no es lo peor que nos puede pasar,
sino es funcionar con lógicas de ayer, de otro tiempo. Y nosotros los psicólogos podemos ayudar, ya sea en el ámbito de la educación, sea en el ámbito de las organizaciones, sea en el ámbito de la política, a mejorar las lógicas o el mindset de cómo operan los líderes en este mundo. Yo, porque la vida me ha llevado por el mundo corporativo, es ahí donde me desenvuelvo cómodo. Yo sé de comités de dirección, sé cómo funcionan en esos niveles. He hecho estudios de posgrado en el IES y en ESADE y en Harvard, como decía Domingo, y ahí me encuentro relativamente cómodo. Tengo clientes que tienen cargos importantes en empresas y me dicen, Pablo, ¿por qué no trabajáis con políticos? Y yo les digo, porque yo no entiendo nada de política. No me refiero a política de ciudad, sino cómo funcionan las organizaciones. Yo no tengo esa habilidad. Igual que hay grandes maestros míos, maestros de la PNL o de la terapia sistémica, del mundo de las constelaciones sistémicas o de la psicología humanista. Hay grandes maestros míos que saben mucho más que yo, pero que no saben ponerse delante de un comité de dirección. Yo creo que van a Boadilla, que allí está un cliente mío, que es el Banco Santander, que allí está la ciudad financiera, y no les dejan pasar por la puerta de cómo van vestidos. Entonces, yo tengo la ascendencia para meterme en el mundo corporativo y llevar la psicología evolutiva o esta tecnología a ese mundo y poder mejorar el mundo en el que vivimos todos. Yo lo que me gustaría es que muchos de vosotros también os dedicarais a esto y que contribuyerais desde otras áreas, desde otras esferas sociales. Esto es lo que quería compartir con vosotros. No sé ni la hora que es muy tarde. Si tenéis alguna pregunta, yo encantado, o relacionada con la profesión, o lo que queráis. Sí, por favor. Sí, hola, felicidades por la ponencia. Y por Dios, no tengo absolutamente ni idea qué es lo que voy a comentar, pero me parece interesantísima la introducción a coaching ejecutivo. No puede, pregunto, es decir, no puede condicionar en exceso, a lo mejor, tanto paso, según he entendido. O sea, todos somos, a lo mejor tiene que ser un acto de fe, Pablo, todos somos tan ricos que lo tenemos todo. Es decir, en un momento determinado, si yo tengo enfrente al coaching ejecutivo, a mí me va a sacar de mi mindset. Yo supongo que estaré condicionado por mis experiencias vitales. Claro. Entonces yo me he quedado un poco así, en el sentido de decir, ostras, tengo enfrente al coaching ejecutivo y a lo mejor va a tocar yo que sé, piedra. O sea, no sé si me explico. No sé si te explicas, yo entiendo algo. Vamos a ver si es lo que tú te quieres explicar. No, sí que al final me va a exigir cosas que a lo mejor yo no le puedo dar al coach ejecutivo. Me encanta esta pregunta, porque y es un poco quizá tajante lo que digo, ¿no? Pero este test que mide lógicas de acción, o esta metodología, porque es más que un test, es un modelo, es un modelo de desarrollo del liderazgo. Y a mí también lo que me indica, me encanta esta pregunta, porque si alguien funciona desde una lógica de acción, que aquí se etiqueta como oportunista o experto temprano, yo creo que no es susceptible ni de recibir coaching. Yo creo que hay gente que no está preparada. El coaching, como también decía antes el compañero, no es la herramienta universal. Y yo creo que no sirve para todos. Entonces, el coaching tiene un gran componente de voluntariedad por parte del cliente. Si alguien no viene muy abierto y predispuesto a ponerse en juego, a abrirse, y por eso se crean los entornos de confidencialidad. Y si no tiene un mínimo de apertura mental, que ni siquiera depende de él posiblemente, no es carne de coaching, no es tierra fértil. Te digo más, traía más transparencias por si había tiempo, y una es esta. Nosotros estamos trabajando con lo que llamamos susceptibilidad al coaching. Yo, al principio, cuando empiezas a hacer coaching, haces coaching con cualquiera que se te ponga por delante y lo haces gratis, porque tienes que practicar. Cuando yo empecé a cobrar, y a cobrar decentemente por el coaching, recuerdo que me salía mejor, que funcionaba mejor. Y eso, como dicen algunos terapeutas, la paga sana. Es decir, el pagar por algo ya ayuda a mejorar. Entonces, lo que quiero decir es que no todo el mundo está preparado. Nosotros no podemos por ahí empujando a la gente para que haga coaching. Cuando a mí una empresa me llama, recuerdo un directivo de Telefónica que hizo un proceso de coaching conmigo.
de Telefónica Ingeniería de Seguridad. Y me dice, Pablo, después de haber trabajado conmigo, quiero que trabajes con Pepito de mi equipo. A mí se me encienden las alarmas. Cuando alguien es enviado al coaching porque lo envía su jefe o la empresa, se me encienden todas las alarmas. Porque es que yo no soy ni un gurú como es Leo, ni soy un mago, es decir, yo soy un currante. Yo me remango con esa persona que se me pone enfrente y entre los dos hacemos magia, podemos hacerla. Pero tiene que haber una apertura total. Aprovecho para decir, yo no hago coaching correctivo. Se le llama remedial en inglés. Yo no creo en eso. Que es cuando antes de despedir a una persona, llaman al coach y dicen, enderézame a este, que es lo último que ya me falta para despedirlo. Yo digo que no. Gracias a Dios puedo permitirme decir que no a esos proyectos. Entonces, porque no creo en ello. Yo para poder trabajar con un cliente necesito que se ponga en juego, que se ponga en valor y que esté tranquilo. Yo trabajo con directivos exitosos, que están muy reconocidos por su compañía y que quieren llevar su liderazgo a otro nivel. Si no, no hay nada que hacer. Entonces, no todo el mundo es territorio fértil para el coaching. Y aquí hay algunas variables. Por ejemplo, esto es una orientación, y lo comparto con empresas, para ver si alguien es susceptible a un proceso de coaching. Y esto es si hay un problema psicológico severo. Si está el problema psicológico severo, olvídate del coaching. Si hay problemas interpersonales, si son altos los problemas interpersonales, la susceptibilidad al coaching es nula. Si hay un riesgo de deriva profesional, si le están dando un ultimátum a esa persona, si hay problemas de rendimiento serios o si la motivación para el desarrollo de esa persona es baja, en todos esos casos no hay tierra fértil para hacer coaching, al menos el que hago yo. Hace unos años me creía Sandokan y digo, hoy puedo con cualquiera, esa es la lógica de expert que llevo ahí, que está dentro de mí. Hoy no es posible. O sea, que me viene al pelo la pregunta que acabas de hacer. ¿Alguna más? ¿Otro que tengo pagado por ahí para que me haga la segunda? No. Antes has dicho que consideras que todos pueden llegar a ser líderes, ¿no? Yo estoy un poco ahí en controversia contigo en el sentido de que no tenemos por qué hacer lo mismo. Es decir, líder es el que nace y el que aprende, ¿vale? Pero a veces nos empeñamos, por ejemplo, en preparar un árbol, si eres una ardilla lo vas a hacer de forma natural, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy un elefante, evidentemente, por mucho que yo me intente y aprenda habilidades, no lo voy a hacer con la misma naturalidad y la facilidad que hace un hijo. A veces no tengo por qué llegar a ser algo que no... Nadie dice que lo que tú puedes llegar no sé, eso está claro. Pero yo pienso que el tema del liderazgo es un papel muy importante porque su función es trascendental en un grupo de personas. Entonces pienso que no todo el mundo tiene por qué ser líder. Y tienes razón, y eso depende de la definición de líder. O sea, mi presunción es que tú estás definiendo el liderazgo como aquel que está a cargo de otros, como aquel que tiene un puesto de responsabilidad. ¿No? No, de hecho es un líder. El líder es que no destaca, es incapaz de llevar un grupo adelante sin destacar. Claro, pero fíjate, sigue diciendo el que lleva un grupo adelante. Para mí, líder es aquel que se hace responsable de su vida. Entonces, yo creo que lamentablemente hay personas en el mundo que no se hacen responsables de su vida, que se victimizan, que le dan el poder de su vida a otros. Y sin embargo, y eso es otra cosa que podemos hacer los psicólogos, y hay otras personas que asumen la responsabilidad de su vida, que pase lo que les pase, dice, esto es lo que hay, este soy yo y tiro adelante. Y es lo que clásicamente dice Stephen Covey en el libro de los 7 hábitos, también un clásico, que él habla de estar en el círculo de preocupación o en el círculo de influencia, ser víctima o ser protagonista. Hace 3 años, a mí, a esta edad, me diagnostican, gracias a Dios me diagnostican que soy celíaco, que no puedo comer gluten. Hace 3 años. Entonces, de repente, el primer impacto que tengo es, ¿pero por qué a mí? Con la cantidad de viajes que hago, yo como fuera de casa cada día, es un sinvivir esto de ir por ahí a comer sin gluten. Yo no sé si lo conocéis, pero está todo contaminado, aunque hoy es mucho mejor que hace 10 o 15 años, muchísimo mejor. Pero la primera reacción es, ¿por qué a mí? Yo no me merezco esto, ¿qué ha ocurrido? Y enseguida tienes ahí una resiliencia interna que dices, ya está, esta es mi nueva condición.
¿sabes qué? Voy a comer más sano, voy a aprender más lo que ingiero, lo que como, porque yo no tengo ni idea de cocina y me como cualquier cosa, como buen murciano casi. Entonces, ser líder es ser responsable de tu vida. Y si me permites, servir de inspiración a otros. Y yo creo que cualquier persona puede servir de inspiración a otros. A mí hay mucha gente que me inspiran, muchísima. Una persona que trabaja aquí como Bedel y que yo la veo con una vocación de servicio y entregada y disfrutando de su trabajo, a mí esa persona, para mí es un líder, me inspira, me estimula a ser mejor. Y esa es mi definición de líder. Gracias también por esa pregunta. ¿Hay alguna más? Disculpadme, ¿hay alguna más? Aplaudimos lo que la toca. No, es que ellos están pagados para aplaudir. ¿No hay ninguna más? No es pregunta, es simplemente un comentario que nos sale de la emoción. A ver, decía Ortega que al buen filósofo se le distingue porque se le entiende. Esto es aplicable en tu caso. No quiero decir, hacer este reconocimiento. Qué bonito. Toda mi vida he estado en el ámbito de recursos humanos y nunca he oído una conferencia tan clara, tan precisa y tan entendible acerca del vínculo de la psicología con la gestión de recursos humanos, independientemente de que sea de coaching o no, que también, porque yo me dedico al coaching. Y es de agradecer y de reconocer, por lo menos desde mi punto de vista. O sea, Muchísimas gracias.